Los glúcidos. Los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos, son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos son el prestar energía inmediata y estructural. El término hidrato de carbono o carbohidrato es poco apropiado, ya que estas moléculas no son átomos de carbono hidratados, es decir, enlazados a moléculas de agua, sino que constan de átomos de carbono unidos a otros grupos funcionales como el carbonilo e hidroxilo. Los sinónimos son uno de ellos glúcidos. Este nombre proviene de que pueden considerarse derivados de la glucosa por polimerización y pérdida de agua. Los azúcares. Este término solo puede usarse para los monosacáridos, como las aldosas y cetosas, y los oligosacáridos inferiores, que son los disacáridos. En singular, azúcar se utiliza para referirse a la sacarosa o azúcar de mesa. Los sacáridos es la raíz principal de todos los tipos principales de glúcidos, como los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Las características. Los glúcidos son compuestos formados en su mayor parte por átomos de carbono, hidrógeno y una menor cantidad de oxígeno. Tienen enlaces químicos difíciles de romper de tipo covalente, que almacenan gran cantidad de energía que es liberada cuando esta molécula se oxida. En la naturaleza solo hay un constituyente esencial de los seres vivos, formando parte de biomoléculas aisladas o asociadas a otras proteínas y los lípidos, siendo compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza. Los glúcidos cumplen dos papeles fundamentales en los seres vivos. Por un lado, el consumo de 1 gramo proporciona 4 kilocalorías. Tipos de glúcidos. Los monosacáridos son los glúcidos más simples. Están formados por solo una molécula. No pueden ser hidrolizados a glúcidos más pequeños. La fórmula química general de un monosacárido no modificado es de CH2ON, donde n es cualquier número igual a o mayor que 3 y su límite es de 7 carbonos. Los monosacáridos se clasifican de acuerdo a 3 características diferentes: la posición del grupo carbonilo, el número de átomos de carbono que contiene y su quiralidad. Los monosacáridos más pequeños son los que poseen 3 átomos de carbono y son llamados triosas. Aquellos que tienen 4, tetrosas. Los que poseen 5 son llamados pentosas. Si son 6 son llamados hexosas, y así sucesivamente. La ciclación es el grupo aldehído o cetona en una cadena lineal abierta de un monosacárido. Reaccionará reversiblemente con el grupo hidroxilo sobre un átomo de carbono diferente en la misma molécula para formar un hemicetal. El uso en células. Los monosacáridos son la principal fuente de combustible para el metabolismo, siendo usado tanto como una fuente de energía y en biosíntesis. Cuando los monosacáridos no son necesarios para las células, rápidamente son convertidos en forma de polisacáridos. La ribosa y la desoxirribosa son componentes estructurales de los ácidos nucleicos. Los disacáridos. Los disacáridos son glúcidos formados por dos moléculas de monosacáridos y, por tanto, al hidrolizarse, producen dos monosacáridos libres. Los disacáridos más comunes son la sacarosa, que es el sacárido más abundante, y la principal forma en la cual los glúcidos son transportados por las plantas. La lactosa, que es el azúcar de la leche,
es un disacárido compuesto por una molécula de galactosa y una molécula de glucosa. Está presente de modo natural solo en la leche. La maltosa es un disacárido formado por dos glucosas con enlace alfa 1,4, se obtiene de hidrólisis de almidón. Y la celobiosa es un disacárido formado por dos glucosas en enlace beta 1,4 que se obtiene de una hidrólisis de celulosa. Los oligosacáridos. Los oligosacáridos están compuestos por 3 a 9 moléculas de monosacáridos que al hidrolizarse se liberan. Según el número de monosacáridos de la cadena se tienen los disacáridos, como la lactosa, tetrasacárido, estaquiosa, pentasacáridos, etc. Los oligosacáridos se encuentran con frecuencia unidas a proteínas formando glucoproteínas como una forma común de modificación tras la síntesis proteica. Los polisacáridos. Los polisacáridos son cadenas ramificadas o no de más de 10 monosacáridos. Resultan de la condensación de muchas moléculas de monosacáridos con la pérdida de varias moléculas de agua. El almidón es una manera en la que las plantas almacenan monosacáridos. Es una mezcla de dos polímeros de glucosa, la amilosa y la amilopectina. Los animales usan el glucógeno en vez de almidón, el cual es estructuralmente similar pero más densamente ramificado. La celulosa y la quitina son ejemplos de polisacáridos estructurales. La celulosa forma parte de la pared celular de plantas y otros organismos y es una de las moléculas más abundantes en toda la Tierra. Y la quitina tiene estructura similar a la celulosa pero tiene nitrógeno en sus ramas, incrementando así su fuerza. Se encuentra en el exoesqueleto de los artrópodos y en las paredes celulares de muchos hongos. Función de los glúcidos. Los glúcidos energéticos. Los monosacáridos y los disacáridos como la glucosa actúan como combustibles biológicos aportando una energía inmediata a las células. Es la responsable de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas. Los glúcidos estructurales. Algunos polisacáridos forman estructuras esqueléticas muy resistentes, como la celulosa de las paredes de las células vegetales y la quitina de la cutícula de los artrópodos. Otras funciones son la ribosa y la desoxirribosa, que son constituyentes básicos de los nucleótidos monómeros del ARN y del ANN. El metabolismo de los glúcidos. Las principales rutas metabólicas de los glúcidos son la glicólisis, que es la oxidación de la glucosa a piruvato, la fermentación, que es la glucosa que se oxida al lactato o etanol y el CO2, y la gluconeogénesis, que es la síntesis de la glucosa a partir de precursores no glúcidos. La nutrición. La concentración de glúcidos en una persona varía desde los 8,3 a 14,5 gramos por cada kilogramo de peso corporal. Se propone que al 55 al 60% de la energía diaria que necesita el organismo debe provenir de los glúcidos. No es recomendable el consumo abusivo de glúcidos tipo azúcar por su actividad altamente oxidante. Las aplicaciones. Los carbohidratos se utilizan para fabricar tejidos, plásticos y otros productos. La celulosa se puede convertir en rayo de viscosa y productos de papel. El nitrato de celulosa se utiliza en películas de cine, cemento, pólvora de algodón, celuloide y tipos similares de plásticos. El almidón y la pectina, un agente cuajante, se usan para la preparación de alimentos para el hombre y el ganado. La goma arábiga se usa en medicamentos de emulsificantes. El agar es un componente de ambos laxantes que se utiliza como agente espesante de los alimentos y como medio para el cultivo bacteriano. También en la preparación de materiales adhesivos de encolado y emulsiones. La química de los glúcidos. Entre ellos tenemos la acetilación, la transposición de Amadori y la reacción de Koenigs-Nord.
Gracias.